Hay autos que nacen para ganar carreras. Hay autos que nacen para vender millones. Y hay autos que nacen de una obsesión, de la necesidad desesperada de demostrarle algo al mundo. El Buick Reatta fue ese tercer tipo. No era el más rápido. No era el más poderoso. Pero fue construido con una dedicación que pocos automóviles en la historia de la industria americana han conocido. Cada tornillo apretado a mano. Cada panel revisado por ojos humanos. Cada auto firmado, literalmente firmado, por las personas que lo ensamblaron. Y sin embargo, el mercado lo ignoró. Los compradores miraron para otro lado. Y la propia empresa que lo creó terminó por matarlo. Esta es la historia de cómo un sueño perfectamente construido puede morir por razones que no tienen nada que ver con la calidad, y todo que ver con el miedo. La política corporativa y la incapacidad de una institución para decidir qué quería hacer. Corría 1981 y Buick tenía un problema que no podía resolver con dinero ni con ingeniería. El problema era existencial. La edad promedio del comprador de Buick subía cada año como si fuera una fiebre que nadie quería tratar. Los jóvenes no querían saber nada de esa marca. Buick era el auto de tu abuelo. Cómodo, confiable, completamente olvidable. El tipo de vehículo que comprabas cuando ya habías renunciado a la emoción y solo querías llegar sin sobresaltos a la cena de las 6 de la tarde. Mientras tanto, BMW y Audi estaban devorando exactamente el segmento de compradores adinerados de clase media que Buick había dominado durante décadas. Gente que antes compraba Buick sin pensarlo dos veces. Ahora compraba alemán. Y lo hacía con orgullo. Lloyd Reuss no aceptó ese destino. Reuss llegó a Buick como ingeniero jefe en 1975, en uno de los peores años de ventas en la historia de la división. Era un ingeniero mecánico de la Universidad de Missouri, hijo de un concesionario Chevrolet de Illinois, y un hombre que amaba los autos de verdad en una organización que cada vez era más dirigida por contadores. Miró el panorama competitivo y tomó una decisión que iba contra todo lo que la corporación quería escuchar. La respuesta no era construir sedanes más grandes y más suaves. La respuesta era pelear. Y por un tiempo, la pelea funcionó de manera extraordinaria. Reuss introdujo motores V6 turboalimentados en toda la línea Buick. Creó ediciones de alto rendimiento para casi cada modelo del catálogo. Fue el impulsor del Regal Grand National, un coupé negro y amenazante con tracción trasera y un V6 turbo que humillaba Corvettes en los semáforos. La variante GNX, limitada a 547 unidades en 1987, hacía 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos. Desde un Buick. Desde un V6 Buick. La transformación estaba funcionando. Para 1983, con Reuss ya como gerente general, Buick alcanzó un récord histórico de ventas y escaló al tercer lugar en ventas domésticas por primera vez desde 1956. Buick ya no era el auto de tu abuelo. Era el auto que le ganaba al Corvette de tu abuelo en el semáforo. En ese ambiente de euforia y ambición, el jefe de planeación de producto Jay Qualman y la gerente de planeación estratégica Lynn Salata presentaron algo que iba más allá de cualquier motor turbo o edición especial. Una propuesta que cambiaría la conversación completa sobre lo que Buick podía hacer. Un Buick de 2 asientos. No exactamente un auto deportivo. Algo más cercano a un gran turismo de tradición europea. El tipo de auto que haría por Buick lo que el Corvette hizo por Chevrolet. Un auto insignia. Un imán para las salas de exhibición. Algo que hiciera que la gente entrara a un concesionario Buick y dijera por primera vez en muchos años, está bien, quizás esta marca no está muerta después de todo. El grupo de política de productos de General Motors aprobó el concepto en agosto de 1981. El plan era limpio y sensato. Basarlo en una versión acortada de la plataforma E que ya sostenía al Riviera, al Eldorado y al Toronado. Usar mecánica existente para mantener los costos de inversión bajo control. Lanzarlo como modelo 1984. 3 años desde la aprobación hasta las salas de exhibición. Parecía razonable. Parecía alcanzable. Tardaron 7 años. Y las razones de ese retraso cuentan todo lo que necesitas saber sobre General Motors en los años 80, sobre cómo una corporación puede asfixiar sus propias ideas más brillantes sin darse cuenta de lo que está haciendo. El primer retraso fue político. En 1984, General Motors ejecutó una de las reorganizaciones corporativas más destructivas en la historia industrial americana.
Las 5 divisiones de automóviles fueron colapsadas en 2 supergrupos. Buick, Oldsmobile y Cadillac se convirtieron en Buick. Chevrolet, Pontiac y Canadá en CPC. Los equipos de ingeniería fueron fusionados. Las identidades divisionales fueron vaciadas de contenido real. De un día para otro, Buick dejó de tener sus propios ingenieros. El programa del Reata fue transferido a la ingeniería de Cadillac, que ahora era de alguna manera responsable de las necesidades técnicas de 3 divisiones que antes eran completamente independientes. Los recursos estaban estirados en todas las direcciones al mismo tiempo y nadie tenía autoridad clara sobre nada. El segundo retraso fue una rivalidad entre hermanos. Cadillac estaba desarrollando su propio biplaza, el Allante, un roadster de $60,000 con carrocería diseñada por Pininfarina en Turín, Italia. Y luego transportada a Detroit en Boeing 747 especialmente configurados. Así es, la carrocería volaba en avión de carga transatlántico antes de ser ensamblada. General Motors decidió que el Allante lanzaría primero. Cadillac era la división de prestigio. Cadillac tenía prioridad. El Reata tendría que esperar en la fila detrás de su hermano mayor y más caro, sin importar cuánto tiempo tomara esa espera. El tercer retraso fue logístico. Buick no tenía capacidad de ensamblaje disponible para un auto de bajo volumen y alta especialización. Así que el gerente del programa Frank Culvin armó una coalición multinacional que resultó ser tan ambiciosa como improbable. Una empresa inglesa manejó la ingeniería del producto. Otra empresa inglesa hizo la ingeniería de manufactura. Una empresa japonesa diseñó los troqueles. Los prototipos fueron construidos por Aston Martin Tickford usando paneles de carrocería de otra empresa inglesa y luego probados en el campo de pruebas de GM en el Reino Unido. Para un auto destinado a ser vendido a dentistas en los suburbios de Ohio, una cantidad extraordinaria de su desarrollo ocurrió al otro lado del Atlántico. La producción en serie comenzó en enero de 1988. 4 años y medio después de la fecha original. Lo que General Motors construyó para producir el Reata no tenía precedente en la industria automotriz americana. No había planta disponible para un vehículo del que esperaban fabricar 20,000 unidades al año. Una planta de ensamblaje convencional produce entre 150,000 y 250,000 autos anuales. Construir 20,000 autos en una planta de ese tamaño sería como rentar un estadio para una cena familiar. La economía por unidad colapsa completamente. No puedes operar una planta diseñada para 60 autos por hora a una tasa de 2 por hora y salir a mano. La solución fue una antigua fundición de ejes en Lansing, Michigan, construida originalmente en 1919 como planta de diferenciales Oldsmobile. General Motors invirtió $110 millones para convertirla en lo que llamaron el Reata Craft Center. 641,000 pies cuadrados de espacio industrial reconvertido. Instalaron su propia operación de estampado de lámina, su propio taller de carrocería, su propia área de ensamblaje. PPG Industries montó una operación completa de pintura en el sitio bajo subcontrato. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. No había línea de ensamblaje. No una vestigial. No una lenta. El concepto era fundamentalmente distinto a cualquier otra cosa que GM operara en todo el país. En lugar de trabajadores parados junto a una banda transportadora realizando una sola tarea repetitiva durante menos de un minuto antes de que el auto se alejara. El Reata era construido en una serie de estaciones fijas de artesanía. Pequeños equipos de trabajadores pasaban hasta 30 minutos en cada estación realizando hasta 25 operaciones separadas en un solo vehículo. Cuando terminaban, el auto era movido a la siguiente estación, no por banda, sino por vehículos guiados automáticamente. Carritos controlados por computadora que rodaban silenciosamente por el piso de la fábrica siguiendo tiras magnéticas incrustadas en el concreto. 15 autos por hora era el ritmo máximo. A plena capacidad, con 2 turnos de 8 horas, la planta podía producir 56 Reatas por día. Una planta convencional de GM fabricaba más autos que eso en una sola hora. Pero la matemática funcionaba diferente a bajo volumen. El Craft Center podía ser rentable fabricando menos de 15,000 autos al año. Y cada trabajador era responsable de inspeccionar su propio trabajo antes de liberar el vehículo a la siguiente estación. Nadie tenía que detener una línea. Nadie tenía que ser el héroe o el villano que paralizaba la producción. Si algo estaba mal, el trabajador simplemente no enviaba el auto hacia adelante.
Entonces, ¿qué compraba exactamente un cliente que pagaba $25,000 en enero de 1988? Mecánicamente, el Reata era un Buick Riviera acortado. La distancia entre ejes bajó de 108 pulgadas a 98,5. La longitud total cayó unos 11 centímetros. No una diferencia dramática por fuera. Por dentro, el asiento trasero desapareció por completo, reemplazado por un estante para objetos con 2 compartimentos con llave y un paso hacia la cajuela. Tracción delantera, suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos de disco en las 4 ruedas con sistema antibloqueo. La base mecánica era sólida, prestada de una plataforma probada en 4 divisiones de GM. El motor era el quinto 3.8 litros de Buick, un diseño de árbol de levas en bloque cuyo linaje se remontaba hasta el quinto 8 de 1961. Para el Reata recibió árboles de balance, inyección multipunto de combustible y varios refinamientos que lo hacían genuinamente suave y refinado. 165 caballos de fuerza. 210 libras-pie de torque. Acoplado exclusivamente a una transmisión automática de 4 velocidades. Sin transmisión manual. Sin opción. Sin excepción. 0 a 100 km por hora en aproximadamente 10 segundos. Para contexto, el Mercedes 560 SL con el que Buick supuestamente competía producía 227 caballos desde un V8 de 5.6 litros. El Jaguar XJS tenía un V12. Incluso el Cadillac Allante, el hermano corporativo del Reata, tenía un V8 de 4.1 litros con 200 caballos. El Reata era el único auto en su categoría autoproclamada impulsado por un V6. El auto se veía como si debiera ser rápido. Faros escamoteables, el único Buick jamás construido con ese detalle. Capó largo y bajo. Carrocería redondeada y aerodinámica con un parabrisas panorámico. Una línea de techo tipo burbuja que proporcionaba casi sin ángulos muertos. El panel trasero de luces de ancho completo estaba inspirado en el Porsche 911 de la época. Requería 14 focos y casi fue eliminado durante el desarrollo por su costo, pero Buick lo conservó. El problema era que 165 caballos en un auto de tracción delantera que pesaba 1.600 kilos no entregaba la experiencia de manejo que esa silueta prometía. Te sentabas en algo que parecía un gran turismo europeo y conducías algo que aceleraba como un Riviera bien equipado. Porque mecánicamente eso era exactamente lo que era. En 1988 y 1989, el tablero del Reata incluía una pantalla táctil llamada centro de control electrónico. Una pantalla CRT montada en el centro del tablero que controlaba el radio, el clima, la computadora de viaje, recordatorios de fecha, alarma de velocidad excesiva y podía incluso acceder a los sistemas de diagnóstico del vehículo. El Reata fue el segundo auto de producción en la historia en ofrecer pantalla táctil, después del Buick Riviera de 1986. A finales de los 80, esto era tecnología genuinamente visionaria. La ejecución no mató. La pantalla CRT era lenta. Se lavaba completamente con la luz solar directa, volviéndose prácticamente ilegible en días brillantes, lo cual es un problema cuando tu cliente objetivo vive en Guadalajara o en Phoenix. La interfaz era confusa para compradores con afinidad tecnológica y francamente hostil para el público mayor y más tradicional que Buick intentaba atraer. La confiabilidad era atroz. Las pantallas se ponían en blanco. Los diagnósticos mostraban errores fantasma, a veces diciéndole al propietario que todos los sistemas del auto estaban fallando cuando en realidad nada estaba mal. Las configuraciones desaparecían después de apagar el motor. Para 1990, Buick reemplazó la pantalla táctil con controles convencionales de botones. La funcionalidad de computadora de viaje desapareció por completo. Pero había detalles que revelaban una ambición genuina. Cada Reata venía con un libro encuadernado en piel que contenía el manual del propietario y una pluma. A partir de 1990, esto se mejoró a un portafolio con cremallera que también incluía una linterna, un medidor de presión de llantas y un registro de artesanos. Ese registro era el toque más memorable. Contenía las firmas de cada supervisor responsable del ensamblaje del auto en cada estación del Craft Center. Tu auto no solo había sido construido, había sido firmado. Individuos con nombre y apellido habían puesto su rúbrica en su trabajo. Era el tipo de detalle que un fabricante europeo boutique podría haber ofrecido. Viniendo de una planta reconvertida en Lansing, Michigan, era casi surrealista. Y sin embargo nada de eso fue suficiente.
Porque mientras el Reata avanzaba lentamente por el purgatorio del desarrollo corporativo, General Motors había cambiado de opinión sobre lo que Buick debía hacer. Lloyd Reuss había sido promovido fuera de Buick en enero de 1984. Su reemplazo operaba bajo un mandato diferente del presidente de GM Roger Smith. Regresar Buick a su territorio tradicional de auto familiar. Sin más motores turbo. Sin más imagen de rendimiento. Buick construye autos cómodos y conservadores para compradores maduros. El Reata había sido concebido como la punta de lanza de una transformación deportiva. Para cuando llegó a las salas de exhibición, esa transformación había sido activamente revertida. El Reata apareció en una fiesta que ya había terminado, vestido de smoking en una sala llena de gente en suéter, sosteniendo un cóctel que nadie había pedido. Las ventas contaron la historia sin rodeos. Primer año parcial de modelo, 4.788 unidades. 1989, 7.009. Buick subió el precio base a $26.700 justo cuando la demanda inicial ya se desvanecía. El Mercedes 560 SL superó en ventas a ambos biplazas de GM con comodidad, a pesar de costar el doble y ser un diseño envejecido. Los compradores que querían un biplaza de lujo querían el prestigio de la insignia. Pagarían el doble por ella. Y ni Buick ni Cadillac tenían ese tipo de peso simbólico. En 1989, los ingenieros de Buick construyeron un puñado de Reatas turbo prototipo equipados con motores similares al legendario GNX. Karan Driver los probó y quedó impresionado. Había incluso prototipos de conversión a tracción trasera rodando por las instalaciones de prueba de GM. El Reata Turbo era por todos los relatos exactamente lo que el auto de producción debió haber sido. El rendimiento que coincidía con la promesa del estilo. Pero Buick estaba fuera del negocio turbo. GM no tenía un transeje de tracción delantera adecuado que pudiera manejar la potencia adicional. Y la directiva corporativa era inconfundible. Buick no construye autos rápidos. Los prototipos no llegaron a ningún lado. La mejor versión del Reata nunca alcanzó a un solo cliente. El descapotable llegó para 1990 con sus propios problemas. La rigidez estructural que hacía sentir sólido al coupé se evaporó sin techo fijo. Costaba $34.995. Un Chrysler LeBaron descapotable ofrecía una experiencia similar al aire libre por menos de $20,000. El mejor año del Reata fue 1990 con 8.515 unidades. Todavía menos de la mitad del objetivo anual. El 5 de marzo de 1991, Lloyd Reuss firmó la orden de cancelación. Reuss era ahora presidente de General Motors. El hombre que concibió el Reata, que lo defendió durante una década de resistencia corporativa, que peleó por su existencia en cada etapa, anunció personalmente su muerte. De los últimos descapotables construidos, 62 fueron destruidos porque temblaban demasiado para ser entregados a clientes. 115 fueron vendidos a empleados con descuento. Incluso al final, seguían clasificando sus autos hechos a mano en pilas. Suficientemente bueno. No suficientemente bueno. En algún punto intermedio. La producción terminó el 10 de mayo de 1991. El Reata fue hecho a mano sin ser verdaderamente especial. Fue lujoso sin ser prestigioso. Fue estilizado como un auto deportivo e ingeniado como un sedán. Fue comercializado como ninguna de las dos cosas. Y fue cancelado por el mismo hombre que lo soñó, en una corporación que nunca pudo decidir si quería que existiera. Hoy los cupés limpios se consiguen por menos de $10,000. El quinto 6 3.8 litros es confiable hasta el aburrimiento. Algunos propietarios les han sacado más de 480,000 kilómetros sin drama mecánico mayor. El auto siempre funcionó. Siempre funcionó bien. Solo nunca encontró a su audiencia, porque para cuando fue construido, ni siquiera Buick podía ponerse de acuerdo sobre quién era esa audiencia. Fue el último auto en la historia de Buick construido con esa clase de ambición artesanal. Ensamblado por personas, firmado por supervisores, entregado con un portafolio de piel y una linterna, y cancelado por el hombre que más lo amó.